Tardes, el día de hoy presentaremos la causa RIT 464 del 2020 en el juzgado de letras del trabajo de Iquique, caratulado Villegas Ramos. Las acciones opuestas cumplen con los plazos de presentación, ya que la demanda fue interpuesta el 18 de agosto del 2020 y la relación laboral se terminó el 4 de agosto de ese año. Encontramos todos los requisitos de la demanda destacados y cumplidos. Sin embargo, referente a la individualización del demandante no se especifica su profesión. También encontramos cómo expone consideraciones de derecho para fundamentar la demanda. Se separan los hechos en subtítulos, indicando que fue contratado como capataz de una obra al interior del recinto de Fuerzas Aéreas, inició el trabajo el 18 de marzo del 2020, trabajando una semana sin inconvenientes, pero a la semana siguiente su empleador le indicó que no contaba con los materiales para poder continuar la obra. Lo devolvió a su casa, indicándole que a la semana siguiente retomarían el trabajo. Estuvo un tiempo sin poder trabajar hasta que en abril retomaron las obras, volviendo a interrumpir los labores a los pocos días, repitiéndose la situación en los meses siguientes. El trabajador le hizo saber las molestias a su empleador, sin embargo este solo le pagó por los días efectivamente trabajados, por lo cual el trabajador decidió dar término a la relación laboral por despido indirecto. El empleador tampoco pagó sus cotizaciones, por lo cual en las peticiones concretas se solicita tener por interpuesta la demanda de procedimiento ordinario, tramitarla y acogerla inmediatamente, deduciendo las acciones de cobro de prestaciones e indemnizaciones del artículo 172, despido injustificado del artículo 168 letra B y nulidad del despido del artículo 162 incisos 5, 6 y 7. Piden prestaciones adeudadas un total de 5.554.293 pesos reajustados al interés máximo del IPC, pero le da la facultad al tribunal de estimar otro monto conforme al mérito del proceso. Se practicó notificación personal hacia la primera y en el acta se dejó constancia de los requisitos formales, es decir, dejar una copia íntegra en el domicilio demandado dentro del horario que establece la ley. Referente a la contestación de la demanda, podemos establecer que se cumpla a cabalidad con los requisitos establecidos en el artículo 452 por esta, el del Código del Trabajo, debido a que tenemos las peticiones concretas, como lo podemos ver a continuación, donde se pide al juez que declare que no existe una relación laboral o un vínculo laboral entre las partes, la exposición clara y circunstanciada de los hechos, que lo daré yo a continuación a través de un resumen, y la contestación dentro de plazo, debido a que la contestación se ejecutó el día 22 de septiembre para una audiencia citada para el día 20, para una audiencia preparatoria para el día 29 de septiembre, por lo tanto se cumple dentro del plazo legal. Esto ocurre en la etapa de discusión y debemos hacer hincapié en la excepción dilatoria establecida en la contestación también. ¿Por qué? Porque se establece la ineptitud del libelo referente al artículo 303 del número 4 del Código de Procedimiento Civil en relación con el artículo 446, número 3 del Código del Trabajo. Al, primero, establecer que se demanda personalmente al señor Ramos, haciéndose la individualización hacia este, y luego argumentando que también se demanda a la empresa en la cual él trabaja. Por lo tanto, debido a la poca claridad de quién es el demandado en este caso, se establece una excepción dilatoria de ineptitud del nivel. Y frente a los hechos debemos tener en cuenta que los hechos reconocidos es que sí existió un ofrecimiento de trabajo de parte del señor Ramos al señor Villegas, que sí existieron trabajos que realizó el señor Villegas al señor Ramos y que también existió una llamada del inspector del trabajo al señor Ramos referente a este problema. Ahora, los hechos controvertidos es que en este ofrecimiento de trabajo, debido a que, según el señor Ramos, el señor Villegas no tenía la experiencia necesaria para el cargo, que era el de trabajar dentro de la faena de la facha, que es donde se desempeña el señor Ramos mediante la subcontratación, y por esto se cita el artículo 183, letra A del Código del Trabajo, es que este no fue contratado, pero que sí trabajó para él en tres oportunidades en las fechas del 4 y 5 de julio, del 17 al 20 de marzo y del 19, perdón, al 23 de marzo, pero estos trabajos fueron remunerados ese mismo día, por lo tanto, y fueron estos tres trabajos puntuales, por lo tanto, nunca se estableció un horario, nunca se estableció un sueldo, y mucho menos correspondería el pago de indemnizaciones debido a que nunca se estableció un vínculo de trabajo. Y referente a esto, claro, tenemos que mencionar que los artículos correspondientes en este caso, los cuales se podrían aplicar si tenemos la base de que nunca existió un vínculo laboral, no podemos aplicar la normativa por la cual se había demandado. Por lo tanto, los artículos referentes al feriado laboral, perdón, al feriado legal, que son el artículo 73, el artículo 168 referente al pago de indemnizaciones, al porcentaje, el artículo 496, el artículo 500 referente al procedimiento monitorio, no aplicarían debido a que no hay una base que sería el vínculo laboral y los únicos, la única normativa aplicable o la relación que tendría directa relación con esto es referente a la forma de la contestación de la demanda, la cual se ejecuta de buena manera. Y tampoco tendría cabida el artículo 159, número 6, referente a que esta relación laboral termina con un caso fortuito fuerza mayor, que sería en este caso el COVID-19. Durante el desarrollo de la audiencia preparatoria, en cuanto a los intervinientes, en primer lugar nos encontramos con el demandante, don Juan Villegas,
junto a su abogado representante. También se encuentra el demandado, don Raúl Ramos, junto a su abogado representante, y la juez titular, doña Catalina Casanova. También forman parte de los intervinientes dentro de la audiencia preparatoria los testigos de ambas partes. En cuanto a las normas procesales que se encuentran dentro del Código del Trabajo, en primer lugar nos encontramos con el artículo 453, número 1, que hace relación con la demanda y su contestación. En la etapa de conciliación nos encontramos con el artículo 453, número 2. Posteriormente, en la absolución de las posiciones, nos encontramos con el artículo 454 del Código del Trabajo. En la exhibición de documentos se hace presente el artículo 453, número 5 del Código del Trabajo, y finalmente se cita a ambas partes a la audiencia de juicio. En cuanto a las resoluciones dictadas durante la audiencia preparatoria, nos encontramos con estas 4 resoluciones. Y finalmente, el recurso que se hace presente durante la audiencia preparatoria es el recurso de nulidad, el cual pasó su examen de admisibilidad y finalmente fue acogido. La audiencia de juicio. Lo interviniente en este proceso son los mismos citados en la audiencia de preparación. Como se relató, existió un autodespido, por lo que las pruebas se rendirán en primer lugar por el demandado, así en conformidad al artículo 454 del Código del Trabajo, el que establece: se iniciarán con la rendición de las pruebas decretadas por el tribunal, comenzando con las ofrecidas por el demandante. No obstante lo anterior, en los juicios sobre despido corresponderán en primer lugar al demandado la rendición de la prueba. Además, se debe tener en cuenta que es de carga procesal del demandante acreditar la existencia de un vínculo. Aquí, como tenemos en pantalla, la transferencia, que en este contexto se acreditó que el demandante trabajó para la parte demandada 4 días en el mes de marzo y desde el 4 al 19 de junio, lo anterior al tenor de la transferencia electrónica afectada por el demandado. Asimismo, el salvoconducto de fecha 4 de junio del 2020 hasta el 19 de junio del 2020, en que figura en penúltimo lugar el nombre del demandante. Con esta demanda mantiene su postura, estableciendo que con motivo de la pandemia no se continuaron realizando las obras de la FACH, en la cual presenta documentos como el libro de obra, que se encuentra aquí en el último, la resolución de la FACH y la carpeta tributaria, entre otras que no tiene mayor redundancia. En torno a las pruebas presentadas, la demandada parece confundir las obligaciones contractuales laborales con la realización de obras. La no escrituración del contrato de trabajo no implica su inexistencia, así tampoco la imposibilidad de realizar la obra. En este razonamiento del análisis probatorio ha quedado acreditado el juicio que el demandante cumplió con sus funciones para la parte demandada. Las pruebas documentales de la parte demandante son las cartas la carta de autodespido, que se funda en el artículo 160 del número 7 con relación al 171 del Código del Trabajo, por el no pago de sus remuneraciones del 18 de marzo del 2020 hasta el 4 de agosto del 2020 y el no pago de sus cotizaciones provisionales, no otorgándoselas además el trabajo convenido. Las pruebas testimoniales fueron las presentadas fueron las de Daniela Heredia, O'Brien Ramos y Nicolás Vara. En consecuencia, con las pruebas establecidas, se acoge la demanda interpuesta, debiendo las partes demandadas pagar al demandante la siguiente suma: 586.000 pesos por concepto de indemnización, 2.600.000 pesos por concepto de remuneración impaga del 18 de marzo del 2020 hasta el 4 de agosto del 2020 y 152.000 pesos por concepto de feriado proporcional. Con la sentencia definitiva debemos atender a lo que consagra el artículo 459 para el cumplimiento de los requisitos formales. Aquí encontramos que se informa respecto del lugar y la fecha en que se expide. Acá encontramos también la individualización completa de las partes litigantes. Luego encontramos una síntesis de lo que solicita la parte demandante y la parte demandada, en donde básicamente se suscita en la problemática si existe una relación laboral de por medio, puesto que la parte demandante consagra que sí la existe, con fecha del 18 de marzo, mediante las labores de capataz con un contrato de carácter indefinido. Y la contraparte señala que no existe relación laboral y que por ende se desconocen todas y cada una de las prestaciones laborales adeudadas.
Luego acá podemos ver la presentación de la prueba tanto testimonial, confesional y documental de la parte demandante como de la parte demandada. Y también hay que tener en consideración que las materias respecto a las cuales versa esta audiencia de juicio dicen relación principalmente con tres. Aquí encontramos lo que dice relación con el despido injustificado, en donde la magistratura desestima esta solicitud por cuanto estamos frente a un autodespido. En cuanto a la nulidad del despido, la acoge, sin embargo, solicita que esa causa de la falta de la carga probatoria de la demandada, que no estimó mediante prueba documental. Y luego, mediante el cobro de prestaciones, también el tribunal las acoge en fundamento a que sí existe un vínculo laboral entre las partes. En cuanto a lo que consagra el numeral quinto de los preceptos constitucionales, encontramos, y legales también, encontramos los que consagra el Código del Trabajo, principalmente mediante toda esta normativa, el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 1698 del Código Civil. También lo que consagra la Ley 17.322 a través de las acciones ejecutivas que se puedan iniciar para el cobro de cotizaciones de seguridad social adeudadas. Y también como fundamento de la sana crítica tenemos que el tribunal estima que estamos frente a un contrato de naturaleza indefinida en virtud de ser un manifiesto del principio de continuidad que se sustenta en razones de cautela y protección de los derechos de los trabajadores. Aparte, el vincular los demás distintas partes de la sentencia con la demás trámite del juicio, en ese sentido se puede vincular con estos tópicos que son el despido injustificado y el cobro de las prestaciones. Más que nada por el hecho que ambos se ven en relación en cuanto al desarrollo de la audiencia del juicio propiamente tal, en este caso con lo ya explicado por mi compañera Karen, con los medios de prueba idóneos que entrega el Código del Trabajo, que pueden ser presentados por ambas partes, tanto la parte demandada como la parte demandante, como fueron los testigos, los salvoconductos, como fueron los demás trámites que acreditaron que había y existía una prestación para ambas partes, lo cual daba a entender que existía un contrato laboral, también el hecho de por qué dicho despido se calificó y se entendió como injustificado, por los motivos cuales el demandante tenía que acreditar ese despido que tal vez no lo fue, la parte demandada también, etcétera. Saludos, profesor y compañeros. En cuanto a los recursos interpuestos durante este procedimiento, hay que señalar que fueron dos. Uno fue el recurso de nulidad y otro fue un recurso de reposición. En cuanto a los requisitos formales de estos recursos, ambos recursos los cumplieron. En el caso del recurso de reposición, es que se interponga por escrito, lo cual podemos apreciar acá, y que sea en un plazo de 3 días. Eso se cumple. Y acá podemos ver las peticiones concretas. En el caso del recurso de nulidad, estas también se cumplen, estos requisitos formales, por tanto, los dos recursos fueron declarados admisibles. Señalar que en el caso del recurso de nulidad, también hay que argumentar las causales del 477 o del 478. En este caso, se argumentan las del 478, letras B, C y D. Por tanto, se cumple con los requisitos. En cuanto al agravio del recurso de reposición, este se ve configurado por el hecho de que el tribunal resuelve que no se había notificado la sentencia del 2 de enero del 2021, por tanto, se entiende como notificada con una fecha posterior que sería el 15 de enero. Esto causa agravio para el demandante porque la ejecución de la misma se ve retrasada. En cuanto al agravio del recurso de nulidad, este se configura por el hecho de que causa un perjuicio económico al demandado y además, según la abogada, hay una infracción a las normas de la sana crítica. Bueno, en cuanto a los efectos de estos dos recursos, el efecto del recurso de reposición es que se entiende notificar esa resolución con la fecha 4 de enero y no con la fecha 15 de enero. Pero el efecto más importante se ve en el recurso de nulidad, por cuanto se desestima toda la demanda y se rechaza en todas sus